noches, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos volver a vernos y estudiar la palabra de Dios, aunque brevemente, pero lo que podamos estudiar y aprender servirá de mucha bendición para nuestra vida personal. Leo el pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 6, de los versículos 9 al 12. Ahí vamos a tener nuestra base bíblica. Dice así la palabra del Señor: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te damos gracias, Señor, nuevamente por este tiempo tan oportuno de estudiar tu palabra. Deseamos, Dios, que sea de bendición para nuestra vida espiritual, que nos ayude, Señor, a tener esa solidez espiritual que tú anhelas de tus hijos, la madurez espiritual que debe distinguirnos como hijos amados tuyos. Toma pues nuestra meditación en tus manos y habla a través de este siervo tuyo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hace 8 días decíamos, hermanos, que el título de sugerencia es ¿contentos sí o no? Yo les pregunto, ¿qué tan contentos estuvimos en esta semana? Yo creo que no hay día en que no estemos contentos. Bendito sea el Señor que así nos mantiene. Pero acuérdense que el contentamiento es el estado de la mente o la actitud de una persona que no permite de ninguna manera que las circunstancias le alteren lo que es la piedad y la devoción a nuestro Dios. Diría el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice la palabra de Dios. Así es de que en realidad, hermanos, decimos que la piedad que acompaña fielmente al contentamiento produce gran ganancia o bendición espiritual. Esa es una realidad. No puede haber otra clase de fruto más que estas dos que he mencionado. Pero ahora, entrando a otro aspecto del apóstol Pablo, platicando, enseñando y dando instrucciones a este joven, Timoteo, le hace ver aquí que el codiciar es un acérrimo enemigo del contentamiento. Oigan bien, codiciar.
es acérrimo enemigo del contentamiento. Esto es lo opuesto, hermanos, al contentamiento, la inseguridad. Tiempo que a veces pasamos de hacer que toda persona, sin excepción, caiga precisamente en lo que nosotros le llamamos tentación. La tentación. Eso es prácticamente llamar la codicia, caer en tentación. Dice el apóstol Pablo en el capítulo que nos está sirviendo de base, dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. El apóstol Pablo, hermanos, es claro en estos versículos cuando él está hablando de probar. Esto significa que algo es realmente, pues, para definir en palabras muy prácticas, ver o saber que es genuino, que es natural, que es bueno, que es agradable, en fin. Porque, hermanos, nos ayuda a distinguir lo falso de lo bueno, o sea, lo bueno de lo falso. Esa es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere decirle a este joven Timoteo. Cuando alcanzamos a notar, a enterarnos y a comprobar que hay pruebas en nuestra vida, una prueba que el Señor nos pone, la prueba que el Señor, hermano, nos da. El Señor nos da esa prueba, pero Él no quiere que nosotros salgamos derrotados. Él no quiere que salgamos con ese espíritu de inseguridad o de incertidumbre. No, pero debemos notar cuando es la prueba del Señor a cuando es, hermanos, que el diablo pone la prueba en el cristiano especialmente. Dios nos prueba, pero el diablo pone la prueba. ¿Sí me estoy explicando? Hay una diferencia, aunque tal vez no la localizamos. Podemos decir que si es de Dios esta prueba, entonces tenemos la respuesta en el Señor mismo, porque Él no va a dejar que caigamos. Pero si es del diablo, es una tentación, y en otras palabras, hermanos, nosotros estaremos todo el tiempo asediados constantemente. Los cristianos debemos evitar a toda costa la trampa de la codicia, que es muy notoria generalmente en nuestro diario vivir, porque debemos entender que la codicia, dice el apóstol Pablo, que destruye definitivamente, sino nos hace vulnerables, mis amados hermanos, a muchos dolores y sufrimientos, querramos o no. Es la realidad de lo que es precisamente caer en esta tentación, en esta codicia. Nos lleva, hermanos, a tener grandes decepciones y sufrimientos espirituales que habrá definitivamente en nuestros corazones. Y la tentación de Satanás, hermanos, es constante. Su influencia es constante. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a abrir nuestra Biblia y ahí en el capítulo del apóstol Pedro 5, la primera carta, vamos a leer este pasaje, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice el versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque
perdón, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Perdón por este lapso de la garganta. Anda buscando a quien devorar. Él no pierde el tiempo. Está constantemente acechando nuestras vidas. Está constantemente buscando, diríamos en este tiempo, buscando en nuestro lado débil. Y así lo dice el apóstol Pedro. Entonces, a toda costa, hermanos, los cristianos debemos evitar precisamente esta trampa de la codicia, porque es destructiva, nos hace, repito, vulnerables a muchos sufrimientos y dolores. La codicia, hermanos, trae dos consecuencias, evidentemente. Es el mal, cuando dice el apóstol Pablo en los versículos que estamos leyendo, dice así, en el versículo 10, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe, perdieron su sentido de la fe, perdieron el rumbo de la fe y fueron traspasados, dice el apóstol Pablo, ¿a qué, hermanos? Fueron traspasados a muchos dolores, dice así la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que es un mal que trae consecuencias serias. Ahora, debemos hacer aquí un alto breve. No es que el apóstol Pablo esté hablando en contra del dinero. No. Hay un adagio popular que dice, y es cierto en cierto sentido, cómo molesta el dinero, pero cuánta falta nos hace. Es verdad, hermanos, toda nuestra vida, nuestros negocios, nuestros hogares, nuestras necesidades se mueven precisamente a través del dinero. Pero el apóstol Pablo no está diciendo ni está en contra del dinero, sino dice claramente amor al dinero. La codicia, la avaricia, cuando nosotros cerramos nuestros puños y no queremos abrirlos para nada, eso, hermanos, es un riesgo, eso es peligroso, el amor al dinero, a las cosas materiales. Piénselo bien y verá que hay mucha razón en este hermoso versículo, cuando Pablo no identifica el dinero como el origen del mal, sino el amor al dinero, repito, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No creer en Dios, hermanos, entonces es caer precisamente en esta actitud de codicia. El dinero, dice que por la razón de esta codicia y de esta ambición se extraviaron de la fe. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, busquen en sus Biblias y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice así la palabra del Señor en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. ¿Está claro? Dice aquí la palabra de Dios, sin fe
es imposible. No se puede. El extraviarse de la fe trae consecuencias. La seguridad plena de que Dios suple nuestras necesidades. Pablo amonesta a Timoteo y a nosotros para que en lugar de la codicia, hermanos, busquemos virtudes piadosas y sobre todo metas espirituales. Metas espirituales, actos piadosos, lo que hemos practicado en estos días, bendito sea el Señor, hasta donde sean nuestras posibilidades, hacerlo con agrado, el dar lo que corresponde al Señor, hacerlo con agrado y no retenerlo como una codicia, sino como un crecimiento espiritual, una meta espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora dice en este versículo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Aléjate, dice el apóstol Pablo, huye de estas cosas. Y luego le dice el apóstol Pablo a Timoteo y le sugiere: busca la justicia. Allá la justicia, hermanos, es una conducta que es recta delante de Dios. Y dice también: busca la piedad. Nuestro carácter a las personas mismas y que Dios ha mostrado a través de nuestro testimonio. Dice la fe, que es esa confiabilidad o esa fidelidad hasta el final de nuestra vida. Y luego dice amor, virtud que obra para el bien de los demás. Y dice paciencia, poder, hermanos, de permanecer, de estar siempre frente a nuestro Dios, constante a nuestro Dios. Mansedumbre, que es, hermanos, el poder bajo el control de Dios, el ser mansos. El apóstol Pablo diría dominio propio. Y Santiago, hermanos, en el capítulo 1 también nos habla precisamente de este aspecto. Entonces, hermanos, necesitamos realmente estar entendiendo lo que ahora el apóstol Pablo nos enseña. Y finalmente, en este pasaje que leímos de el apóstol Pablo a Timoteo, finalmente le dice al apóstol Pablo en este capítulo 6, dice así, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que ya lo describimos. Y agrega el apóstol Pablo: pelea, dice, la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo era, a mi parecer, un gran deportista. Yo creo que cuando él era un soldado romano se mantenía en forma, como todo soldado. Se imaginan las grandes jornadas, los grandes desafíos de ir y, en este caso, exterminar a los cristianos, recorrer caminos y calles y estar aquí y allá. Habría que tener buena condición física. En otras palabras, si usted lo quiere identificar, el apóstol Pablo, algunos comentan que era bajito de estatura, pero era un buen deportista. Y le dice: pelea la buena batalla, una figura deportiva. Dice el apóstol Pablo, hermanos, y yo creo que tiene mucha razón ahora, en la carta de él a los Corintios. Vamos a ver lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, el versículo que vamos a leer es el 16. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad.
y ay de mí si no anunciare el evangelio. Primera a los Corintios 9. Esa es una necesidad en condición. Ahora vean el versículo 26. Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hermanos, para proclamar esta enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, le dice pelea. Pelea, dice así. El versículo anterior que leímos, pues está diciendo claramente y nos enseña lo que es realmente, hermanos, tener este encuentro de reto y de desafío. Eso era lo que estaba poniendo en el corazón de este joven Timoteo, el apóstol Pablo. Pelea la buena batalla, no como los boxeadores que hieren al aire, sino echa mano, dice, ¿de qué cosa, hermanos? Y con este pasaje bíblico prácticamente terminamos. Dice el versículo 12 al final: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Entonces, hermanos, para terminar, solamente quisiera que pudiéramos entender que si estamos contentos, sí o no, tienen bases muy profundas de la palabra de Dios, que no son difíciles, que son prácticas en nuestra vida, que no podemos cerrar nuestro corazón a la liberalidad, al contentamiento, que es, hermanos, realmente estar satisfechos, sino que podamos nosotros, como lo manda el apóstol Pablo, pelear la buena batalla de la fe, no desviarnos. No hay necesidad de sufrir, no hay necesidad que por causa de la codicia perdamos el gozo de nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje del apóstol Pablo a Timoteo nos enseñas que podemos evitar la codicia. No es fácil, Señor, pero cuando Él dice que echemos de la mano de la vida eterna, es la llave secreta, Señor, para no codiciar lo que a nuestra vista nos parece tal vez agradable, sino que estemos contentos, como el apóstol Pablo nos está diciendo, con el sustento y con el abrigo. Y de ahí, Señor, si es para ti el darnos una prosperidad, vendrá de ti, Señor, porque nuestra fe no perderá el rumbo correcto. Bendice a tu iglesia y bendigas a cada hermano para que sea contento siempre, siempre. En Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.